Lo podemos escuchar. Muy bien, tengo aquí algunas láminas de apoyo, no sé si también ya pueden ver mi pantalla. ¿Dónde están mis láminas? Sí, ya se puede observar en pantalla, licenciado, y si podría colocarlo en todo completo, pantalla completa, mucho mejor. Ahí. De acuerdo, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto poder participar en este Congreso Internacional que está dirigido o tiene materias en ciencia, economía, finanzas, administración y comerciales. De verdad, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí como presidente del Colegio de Contadores Públicos de México y desde luego mexicano, poder participar en este evento. Pues ya lo comentaban, yo soy socio de impuestos en Ernst & Young, ahora se conoce como EY, es una firma global a nivel internacional. Tengo más de 20 años en la firma y tengo básicamente mi experiencia ha sido en temas fiscales, asesorando a empresas multinacionales y haciendo operaciones cross-border. Actualmente soy miembro del comité directivo de EY México. También soy el director de operaciones de EY México y como les decía, soy el presidente del Colegio de Contadores Públicos de México. Así es que nuevamente muchas gracias por la invitación y espero que estos minutos pueda transmitir algunos conceptos que para mí en lo personal y para la profesión en México y en el mundo, diría yo, y especial también a nivel Latinoamérica, me parece es la visión de lo que yo creo que en lo que debemos trabajar en los próximos años. Al terminar mi presentación, daré algunos minutos para preguntas y respuestas si es que así lo deciden. Pues muy bien, ¿qué me parece a mí? Que tenemos tres grandes desafíos, ¿no? A nivel de la contaduría pública. La contaduría pública vinculada desde luego con todos los temas de economía, finanzas y administración y también la parte comercial, que es el tema de este congreso. La contaduría pública no puede estar ajena a todas estas actividades. Prácticamente todas las operaciones que pasan por un negocio, por un gobierno, por cualquier entidad, pues son motivos de registro. Es relevante saber qué está pasando, qué va a pasar con estos registros y pues desde luego muy vinculados a las actividades que nosotros como contadores públicos tenemos que llevar a cabo. ¿Cuáles son los tres grandes desafíos? Les decía de la contaduría pública en general y que yo alcanzo a ver es, desde luego, la innovación más allá de la digitalización. Creo que todos hemos escuchado que las diferentes profesiones tienen que seguir evolucionando. La contaduría pública no es la excepción. Todos desde nuestra trinchera y bueno, hemos tenido pasos importantes en materia del uso de tecnología. Pero creo que en este punto lo que yo quiero compartir con ustedes es que mi visión es que el reto no es solamente la digitalización, sino también a través de la digitalización o gracias a la digitalización tenemos que innovar, tenemos que tener un proceso de innovación importante. Así es que para poder innovar en cualquier profesión insisto, la contaduría pública, la gente que esté dedicada a los temas de economía, a los temas de finanzas, pues para poder innovar tienen que seguir en colaboración y trabajar muy de cerca con otras disciplinas. No podemos ser estas carreras financieras administrativas ermitaños, tenemos que convivir con otras profesiones, tenemos que estar muy de cerca de otras carreras, abogados, ingenieros, arquitectos, todos porque en conjunto tenemos que encontrar la forma de poder servir a la sociedad y la parte operativa y la parte de lo que pueden aportar otras carreras para nosotros como contaduría pública es muy, muy relevante. Así es que un primer reto es que debemos ser y trabajar en forma colaborativa con otras disciplinas, no ser solos, no ser ermitaños, sino realmente integrarnos. Y esto nos va a llevar desde luego a una participación activa, trabajo colaborativo y a través de equipos multidisciplinarios. Tenemos también que acostumbrarnos todos
a estar abiertos para poder trabajar en grupos de alto desempeño con colegas de otras profesiones como las que acabo de mencionar, porque en forma conjunta vamos a poder aportar y vamos a poder tener entregables de muy alta calidad. Y eso para mí es innovación, el abrir nuestra mente para poder trabajar con otras disciplinas y en otros grupos multidisciplinarios es parte de la innovación que tenemos que hacer y en consecuencia tenemos que prepararnos para ello, tenemos que empezar a conocer el lenguaje de los abogados, el lenguaje de los arquitectos, el lenguaje de los ingenieros para poder estar siempre o para poder buscar poder trabajar en forma conjunta. Todo esto nos va a llevar en forma natural a producir y a generar información más amplia y sobre todo tenemos que trabajar mucho en información prospectiva para todos los que están alrededor y para toda la información, para todas las personas que van a considerar útil la información producida, básicamente los accionistas y los stakeholders de las organizaciones. Hoy en día nuestros profesionales, y me voy a referir sobre todo a los que tienen este desarrollo en el ambiente, en las áreas administrativas, pues nos dedicamos a determinar qué ha pasado. Somos buenos historiadores, contamos buenas historias de lo que ha pasado en las organizaciones, en los negocios, pero nos hace falta poder también incorporar comentarios prospectivos con base en la información que estamos analizando, qué viene. Hoy el accionista, el stakeholder, no solamente requiere saber qué ha pasado en el último año, en el último mes del reporte de la información financiera, sino poder dar información de qué es lo que sigue, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades con base en la información financiera que el usuario de la información tiene. Así es que una parte importante de la innovación tiene que estar enfocada a poder determinar y con base en nuestra experiencia poder ver qué sigue para la organización, qué sigue para los accionistas, qué sigue para el gobierno, si es que estamos trabajando en el sector gubernamental, qué sigue en el sector docente, si es que estamos trabajando en el sector docente. No quedarnos solamente contando una historia, sino pensar en el futuro. La velocidad de respuesta, lo que nosotros conocemos como el speed response, es clave. La velocidad con la que la información cambia, los hechos que se van dando todos los días, nos obliga a actuar prácticamente de forma inmediata. Poder compartir un estado financiero con 30, 45 o 60 días después de que se emitió el informe financiero seguramente ya va a ser poco relevante porque la información se está generando todos los días. Pensar en que voy a dar una clase con lo que pasó hace 3 o 4 meses y no pongo al servicio de mis alumnos o al servicio de la junta con los directivos en el que estoy, lo que ha sucedido en las últimas horas, también va a perder valor agregado porque la velocidad con la que se produce la información es increíble y más aún ahora a través de las redes sociales ya no se requiere esperar el periódico del día siguiente, no se requiere esperar a ver las noticias en la tarde, noche, no se requiere el correo, prácticamente la información está ahí todos los días. En materia de análisis de riesgos, pues qué decir, ya hablaba de lo que es el reto de hacer la información prospectiva y en el caso de los riesgos no es la excepción. Tenemos que tener la visión para poder compartir con los usuarios, con la gente con la que interactuamos, los potenciales riesgos que se pueden dar en la organización. Más adelante hablaremos de lo que tiene que ver con el tema de sustentabilidad, pero hemos escuchado muchísimo que hoy hay escasez de agua, hay escasez de energía, los temas de seguridad en los países, sobre todo Latinoamérica, todo eso contempla riesgos. Y si no estamos inmersos, si no conocemos la información y no podemos dar una opinión y sobre todo no podemos impactar o no podemos establecer qué puede pasar con estos riesgos en las organizaciones en las que nos desempeñamos, creo que tampoco vamos a poder avanzar y no vamos a poder innovar. ¿Qué decir del gobierno corporativo que cada vez es más importante? Los diferentes órganos de control dentro de las organizaciones son claves para poder gestionar
adecuadamente la organización y desde luego sus resultados. En materia de gobierno corporativo hay un espacio muy importante para los profesionales que estamos dedicados a estas materias podamos avanzar en forma también relevante. Y bueno, los temas de ética, qué decir, la ética en los negocios es fundamental y tenemos que seguir innovando. En México decimos, y por mis profesores y socios que ya se retiraron de la firma y lo que me han enseñado es, cuando sientas que algo está mal, es que probablemente lo está, ¿no? Cuando estás en un problema de ética, cuando sientas que hay algo que estás haciendo que no te deja totalmente cómodo con lo que estás haciendo y te hace dudar si lo que estás haciendo cumple con los estándares de ética, seguramente hay un problema, hay que escalarlo, hay que solucionarlo porque el principio de ética es fundamental para poder construir confianza, calidad en la información y que efectivamente podamos avanzar y dar pasos al frente para todo lo que hacemos. La parte de la ética, en mi opinión, es fundamental en los próximos años. Y desde luego, el tema de la innovación está alineado desde luego a las nuevas tecnologías, ¿qué podemos decir? Pero pues tenemos que seguir trabajando en ellas, involucrarnos, no hacernos un lado, sino realmente inmiscuirnos, prepararnos, seguir actualizados en esos temas. Como saben, hay muchísimas herramientas digitales que ahora nos ayudan a incrementar la calidad y la velocidad de la información. En México, por compartirles algo, hasta lo que he escuchado, no lo he podido comprobar con datos duros, pero lo que he escuchado es que la administración fiscal, por ejemplo, el servicio de administración tributaria que tenemos en México, gracias a la inversión tan importante que ha hecho en temas de herramientas digitales, está muy por delante de muchos de los contribuyentes que están en México porque la autoridad fiscal ya utiliza la tecnología para producir auditorías más focalizadas para puntos muy específicos y muchas empresas privadas y desde luego en el sector gobierno no han hecho estas inversiones y ahí hay un abismo, hay un trecho muy importante porque la velocidad con la que la autoridad fiscal produce la información y pide la respuesta del lado del contribuyente está generando muchísimos problemas. Ya les decía de la cultura del aprendizaje para involucrarnos en estas nuevas herramientas tecnológicas, es decir, no decir eso no lo hago yo, no es lo mío, lo tiene que ver alguien más, no, al contrario, hay que involucrarnos y de la mano con la innovación, pues tenemos que hacer lo que sea rápido, ágil, no podemos estar pensando en innovación para 3 o 4 años, tenemos que ir tomando decisiones rápidas. Y también, desde luego, estas herramientas que pueden ayudarnos a anticipar o a mitigar los riesgos. Digamos, en este punto el mensaje es, ya hay herramientas digitales, muchas de ellas en el mercado. Habrá algunas otras que se van a construir en las que tenemos que participar y en las que tenemos que ayudar en su creación. Pero el punto es no hacernos a un lado de ellas, sino más bien buscar aprovecharlas con todo su potencial. En materia de retos globales, pues, ¿qué les puedo decir? Esta información, la información financiera y todo lo que se produce, pues desde luego ya les decía, tiene que tener una visión prospectiva, no solamente hacia atrás, sino prospectiva. Yo cada vez lo veo más con mis clientes. Podemos tomar algunos minutos para saber qué pasó, pero de inmediato viene la pregunta, ¿qué sigue? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo puedo mejorar? Hay una tendencia en el mundo de tratar de que los financieros, los economistas, los contadores, podamos hablar no solamente del concepto del devengo, sino del flujo de efectivo y cómo están ligados ambos conceptos, porque los estados financieros, como saben, muchas veces se producen en función a lo devengado y aunque hay un estado que preparamos que tiene que ver con el flujo de efectivo, ¿cómo conectamos estos ingresos que se van devengando con los flujos de efectivo? Porque pues al final, sobre todo en épocas como las que estamos viviendo, como todo el mundo sabemos, el cash es king. Así es que tenemos que buscar mejorar muchísimo en este tema. Tenemos que entender todos que las economías a nivel mundial son interdependientes, no nos podemos alejar. No puedo solamente estar pensando en lo que está pasando en México, tengo que pensar y entender qué es lo que está pasando en la región, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en los países del G20, porque todo eso eventualmente va a tener una implicación
hacia la organización en la que estoy trabajando, insisto, ya sea gubernamental, la docencia, el sector independiente o el sector empresarial, van a tener un impacto. ¿Y qué decir de las cadenas de suministro? Todos lo estamos viviendo. Hoy, por ejemplo, al menos en México, terminas comprando los coches que hay, no los que tú quieres, porque pues no, los que tú quieres no hay. Este problema de los chips, pues está afectando las cadenas de suministro, y esto ha afectado en forma muy importante a los distribuidores, a las empresas que se dedican al tema de las refacciones, en fin, esto con motivo de la pandemia, desde luego, pero pues vamos a tener que salir de eso, y más tarde esperemos que sea mucho más tarde, mucho más pronto, ¿no? De lo que nos imaginamos, pero hay que estar al pendiente ahora con la guerra en Ucrania y Rusia, que son productores de granos, que son productores también de algunos materiales de acero y demás. Tenemos que estar al pendiente de cómo van a impactar. La inclusión de los factores del medio ambiente en las normas de información financiera ya es una tendencia global. El lector de los estados financieros quiere entender cómo va a impactar los problemas del medio ambiente. Simplemente para darles un ejemplo, hoy en México, en nuestro país, tenemos un estado del norte que es un estado muy pujante, muy importante, el estado de Nuevo León, que por alguna situación no se previó con tiempo y se quedaron sin agua. Pero ahí hay empresas muy, muy importantes. Y entonces, pues el lector de los estados financieros no puede entender cómo, pues no dijimos que había potencialmente un problema de agua, y si ese problema de agua se materializa como se está materializando, pues la continuidad del negocio, el negocio en marcha, está en riesgo. Pues así como el agua, ¿qué va a pasar con la emisión de contaminantes si cerca de nosotros va a pasar alguna carretera? Una serie de cosas que tenemos que estar vigilando, y las normas de información financiera, ya sobre todo a nivel de IFRS, ya están incorporando algunas notas o disclaimer que tenemos que estar mencionando respecto a los temas de medio ambiente. Estamos también viviendo un mayor escrutinio por parte del regulador de la SEC para todas aquellas empresas que son públicas, y los que trabajamos en estas firmas globales. Cada vez es más difícil poder satisfacer los requerimientos de estos reguladores, porque el nivel de escrutinio es muy alto, el nivel de revisión a los papeles de trabajo, a las normas de calidad, a las normas de independencia, a la parte ética, gobierno corporativo, son cada vez más relevantes y tenemos que prepararnos para ello. Y desde luego la especialización. Hoy en día ya no se puede ser un generalista, tenemos que ser especialistas en muchos temas. Hoy en día el mercado absorbe muy rápido a aquellos que son especialistas en normas de información financiera internacionales, o a especialistas en normas de información de US GAAP, o a la norma local, pero quiero decir verdaderos especialistas. No es aquel que leyó la norma y que puede dar un comentario, pues ahí más o menos, que pueda hacer sentir o salir del paso. No, hoy lo que se requiere son verdaderos especialistas que puedan conocer desde el origen de la norma, cuál es el racional de la creación de la norma, qué es lo que contiene la norma, qué es lo que no contiene la norma, para que con base en todas las experiencias se puedan tomar decisiones importantes. Entonces, en esta primera lámina lo que quise decir es, tenemos estos tres grandes retos, sí, como contaduría, pero está totalmente vinculado con temas económicos, financieros, administrativos, y eso es lo que yo considero que es lo más importante, al menos en los próximos meses. Ante este panorama actual de alta velocidad en la transformación de los negocios y un entorno global que todavía continúa con la pandemia, la guerra que ya les comentaba, y desde luego una inflación muy importante en muchos países de Latinoamérica. Jamás habíamos visto niveles de inflación en Estados Unidos de 7, 8%. Este año seguramente van a llegar ahí, están ya en 4, 4,5%. Esta semana la Fed subió 75 puntos base la tasa de interés, que lo que naturalmente eso busca es obviamente reducir la inflación, pero pues estamos en una situación difícil. Y siempre he pensado que si bien estamos en una época de muchísimos riesgos, también tenemos muchísimas oportunidades, y los que podemos, y las empresas profesionales que pueden capitalizar esos riesgos en oportunidades, normalmente salen muy bien librados y con una expectativa de crecimiento muy importante. Puse aquí algunas
algunas oportunidades que veo en diferentes sectores, que simplemente las quiero también comentar, y después en la sección de preguntas, desde luego, pudiéramos ampliarlo un poquito, pero las oportunidades que yo veo en México claramente son el frenar la inflación. En el caso de México estamos ya pensando en tener inflaciones probablemente ya de 2 dígitos, o sea, estamos ya muy cerca a tener inflaciones del 9 o el 10%, cosa que tenía años que no teníamos en México, y como saben, en un entorno inflacionario, pues la gente de menor recursos sufre, los negocios sufren, se encarece todo, y es algo muy complicado. Impulsar la inversión y promover el consumo. Desde luego en México tenemos un programa cuya canasta básica de 24 productos se está buscando que se tenga mayor consumo con algunos precios, que lo que se está buscando con el sector empresarial es que no sigan creciendo, que se mantengan. No es un control de precios, pero tratar de ayudar para que el consumo se mantenga, y desde luego todas aquellas actividades para poder invertir. La seguridad jurídica a los inversionistas, esto no solamente aplica en México, sino aplica a todos los países, es una regla mundial. El inversionista que va a llegar a invertir a cualquier país requiere tener seguridad jurídica, que cuando haga los negocios en base a las leyes de esos países, esas leyes de los países se van a respetar, para que efectivamente cuando se tenga algún conflicto sea la ley la que dicte cuál va a ser la resolución final, y no se convierta esto en un tema político. Entonces, en eso tenemos que seguir trabajando en México, lo mismo que en el tema de la seguridad jurídica y en materia de reforma energética. Tuvimos el sexenio pasado una reforma energética muy, muy importante en el país. El nuevo gobierno no comparte esa visión, y entonces se han tenido que hacer algunos cambios, lo que ha puesto en tela de juicio precisamente esta seguridad. Básicamente en México se estaba buscando invertir en energías renovables, eólica, solar, etcétera. Y bueno, ahí tenemos una gran oportunidad como país. Y bueno, México tiene costas, tiene playas muy bonitas, muy visitadas, así que también el turismo para nosotros como país es una gran oportunidad, y a pesar de esta pandemia hemos ido viendo que se reactiva, pero empezamos a crecer y nuevamente viene una ola. Ahorita nada menos en México ya estamos viviendo nuevamente la 5ª ola de contagios. ¿Qué veo para las empresas? Para las empresas en general, pero lo pongo en el capítulo de empresas, el desarrollo de talento. Señores, si no desarrollamos el talento, y lo escuché hace poco de un empresario muy importante en México, si no desarrollamos el talento, pues no sirve nada que tengamos costas, mar, que tengamos recursos minerales, que tengamos agua. Pues no sirve de nada, porque si no desarrollamos al talento, para que con base en ese personal y con base en ese talento se pueda aprovechar todos esos recursos, pues no vamos a avanzar. Los recursos naturales están ahí. Lo que tenemos es, y materiales, los recursos naturales y materiales están ahí. Lo que tenemos que hacer es desarrollar talento en toda la organización, para que con el talento de nuestra gente, de nuestros ejecutivos, de nuestro personal, podamos seguir adelante y podamos enfrentar todos estos retos que estoy recién mencionando. Tenemos que acostumbrarnos a hacer y promover alianzas estratégicas, al igual que en lo individual y como profesión no podemos estar aislados. Como empresa tampoco lo podemos hacer. Tenemos que buscar alianzas que nos permitan seguir avanzando, y que podamos enfrentar el mercado juntos con alguna otra empresa, con algún otro grupo de empresas que nos hagan mucho más sólidos. Y desde luego la apertura de nuevos mercados y negocios. Hay que estar abiertos siempre a poder incursionar en nuevos mercados, no solamente el mercado latinoamericano, buscar mercados fuera en el europeo, hacia Estados Unidos y Canadá, para desde luego tener un tamaño que nos permita poder enfrentar los problemas económicos y de todo tipo de forma mucho más sólida. Entonces tenemos que estar abiertos a nuevos mercados y nuevos negocios, y no quedarnos en nuestra burbuja. En México tenemos, desde luego, como en todos los países, pues temas fiscales que atender. Simplemente para darles un contexto, el nuevo gobierno ha anunciado y lo ha cumplido por los últimos 3 años. No tenemos nuevos impuestos en México. Tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que los inversionistas pueden planear un poco a mediano y a largo plazo. La desventaja es que obviamente, como saben,
con todos estos gastos que se han dado en los gobiernos locales por diferentes proyectos, incluyendo la pandemia, pues tiene con muchísima presión en la parte presupuestal a nivel de gobierno. En México se está haciendo un combate frontal a todos los temas de evasión fiscal. Se han hecho muchísimas reformas a las leyes para poder evitar evitar estas prácticas de evasión y elusión fiscal. Han sido muy exitosas, por cierto. En materia de control, fiscalización y recaudación, también la verdad es que han sido muy exitosos a través de las herramientas que ya les comentaba. Ya nosotros tenemos en México la factura electrónica y prácticamente tenemos que emitir una factura electrónica por cualquier ingreso que tengamos. Entonces eso ha permitido ligar eso con las declaraciones mensuales y anuales tanto de los individuos como de las empresas, y pues obviamente ha sido mucho más eficaz el proceso de recaudación. Tuvimos en México una reforma muy importante que fue el eliminar las subcontrataciones. Entonces básicamente ya no tenemos, en términos generales, ya no tenemos empresas que forman parte de un mismo grupo, en donde recordarán que teníamos estructuras, son estructuras muy globales, que tenías a la empresa operativa y luego tenías a la empresa de servicios, luego tenías una holding, luego una inmobiliaria. El negocio, digamos, de la subcontratación al interior de las empresas se eliminó, ha tenido ventajas, también ha generado muchísimos problemas desde el punto de vista como país para efectos de competitividad. Y bueno, tenemos una cuestión que le llamamos carta aporte, que es ahora hacemos un comprobante fiscal adicional también cuando hacemos traslado de mercancías en las carreteras federales para evitar también problemas de contrabando, y un dictamen fiscal, que es un reporte que también tiene una connotación meramente fiscal. ¿Qué veo como oportunidades para ya en específico para nuestro Colegio de Contadores Públicos, y creo que debe ser para la región? Bueno, primero decirles, el Colegio de Contadores Públicos es un colegio que tiene más o menos 6,700 colegas. Me toca ahora presidirlo por un plazo de 2 años. Es un colegio que tiene más de 70 años. Y lo que queremos hacer es tener una profesión. Queremos seguir trabajando para contar con una profesión con un enfoque de servicio en todos los ámbitos de la sociedad. Los contadores públicos tenemos que tener esa visión de que gracias a nuestro conocimiento, gracias a nuestra participación, prácticamente cualquier ente económico requiere de nuestro servicio, y eso es lo que tenemos que dar. Información de alta calidad, estar cerca de estos negocios, cerca de los individuos, para que con base en esta información de alta calidad y en esta asesoría puedan seguir gestionando sus negocios de forma exitosa. Ser un participante activo en la construcción de talento para México, ya les decía, y puse mucho énfasis en la parte del talento porque estoy convencido de ello, y desde el Colegio de Contadores Públicos hacemos todo lo posible por estar actualizando nuestros programas de capacitación. Tenemos más o menos 450 cursos en el año, y hemos ido cambiando nuestro portafolio de servicios y nuestros cursos. Antes eran cursos básicamente para contadores en materia de información financiera y fiscales. No, hoy damos cursos, tenemos abogados, economistas, ingenieros dando pláticas que tienen que ver con habilidades blandas, leyes de lavado de dinero, en fin, la verdad, muchísimos cursos. Y entonces la ampliación de este portafolio nos permite poder incursionar en temas que antes en la profesión no veíamos. Desde luego todos los temas de tecnología también los tenemos integrados, que antes no los veíamos, y que hoy no podríamos existir como profesión, y mucho menos como colegio, si no los tuviéramos ya incluidos. Ser interlocutores entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, eso lo seguiremos intentando. Para nosotros es muy importante ser este interlocutor entre lo que es la autoridad o los órganos de gobierno con los contribuyentes, con los pagadores de impuestos, para que podamos ayudar en el entendimiento, interpretación de las normas fiscales o contables para poder ayudarle a la sociedad en general. Y desde luego la generación de información financiera de alta especialidad. Estoy convencido que, perdón, ya aquí me equivoqué. Era la última lámina. Estoy convencido que, y les decía, que de no hacer y de no ponernos como meta la generación de información de alto contenido técnico, pues la verdad no vamos a poder avanzar, porque los negocios son muy complejos. Estoy seguro que a ustedes les ha tocado ver en su práctica o en su empresa que hoy las operaciones son muy complejas, intervienen diferentes personas, diferentes medios de pago,
fideicomisos, asociaciones en participación, operaciones cross-border, impuestos cross-border, en donde si pagas a un país hay retenciones de impuestos, efectos de IVA, son muy complicados. La información financiera lo mismo. ¿Qué compañías tengo que consolidar? ¿Cuáles no tengo que consolidar? ¿Qué dice esta regla? Si reporto bajo IFRS, bajo US GAAP o bajo la norma local. Así es que no quiero aburrirlos más. Sé que estos temas siempre son complicados, siempre es complicado mantener la atención. Dejo aquí mi presentación y con mucho gusto abro micrófonos para que podamos tener alguna interacción si ustedes así lo deciden. Y le regreso el micrófono a Abril, entiendo. Muy bien, perfecto, licenciado. Y bien, vamos, como ya mencionaba, vamos a habilitar los micrófonos para que ustedes, por supuesto, puedan realizar diferentes preguntas con respecto a este tema, que son los retos de la contaduría pública ante los nuevos entornos del negocio. Y bien, también tenemos saludos, le comento, en el chat de la plataforma de Zoom, licenciado, por parte de Marcela, desde el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Un saludo, estimado contador, atenta a su ponencia. Y también nos está realizando una consulta. Gracias, licenciado, por supuesto. Nosotros también pues, encantados de poder tener la participación de un profesional bastante destacado como usted. Y bien, gracias. Una de sus preguntas es la siguiente. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos de la contabilidad frente a un posible nuevo rebrote de COVID-19? Esa es una excelente pregunta y ahí es donde me refería a cómo poder preparar información prospectiva. Si estamos en la industria farmacéutica, por ejemplo, y estamos precisamente enfocados a producir productos que están relacionados con el tema del COVID, pues seguramente tendremos que estar haciendo algunas consideraciones prospectivas del potencial incremento que vamos a tener en nuestros productos. Y eso tiene que generar a su vez notas a los estados financieros en donde tengamos que decir, la compañía se encuentra en el negocio de medicina, que está muy ligado a los temas de pandemia, y entonces las expectativas del negocio en el corto y mediano plazo son muy buenas por A, B, C y D. Pero tenemos que mencionarlos porque muchas veces el lector de la información financiera no lo conoce. Por contra, si yo soy, por ejemplo, una universidad o una escuela o una entidad que trabaja principalmente con seres humanos que tienen que estar ahí todo el tiempo, bueno, pues también tengo que hacer eso, ¿no? Tengo que informar al lector de los estados financieros que el negocio en marcha está que está con una consideración de que ante un rebrote de COVID, muy probablemente los alumnos a la escuela no van a poder regresar a la escuela, lo que eso implica negociaciones adicionales con los padres de familia, mayores gastos en una área, en otra área, etcétera. Yo como firma de servicios profesionales lo tenemos también muy claro, nuestra gente ya no está trabajando en las oficinas, prácticamente todos están en casa. Entonces, para poder adecuar el modelo operativo de la firma, pues ¿qué tenemos que hacer? Apoyar a nuestra gente, dándoles algunas ayudas, algunos apoyos económicos o de activos fijos o lo que sea, y eso impacta naturalmente en el estado financiero. Pues eso hay que mencionarlo, eso hay que decirlo, hay que levantar la mano y que decir, vas a necesitar comprar más computadoras portátiles, vas a necesitar comprar más sillas, si es que les vas a dar sillas a tus colaboradores, vas a tener que invertir en una red de telefonía y de internet mucho más amplia. En fin, todas estas cosas, como ven, no pueden simplemente pasar desapercibidos y es en muchos momentos en donde recibimos críticas de los usuarios de la información, porque dicen, yo no dudo que lo que me estás presentando el estado financiero al 30 de junio esté bien. Lo que estoy diciendo es que había argumentos o había ciertos escenarios o ciertas situaciones que iban a poder afectar al negocio y dentro de este proceso de información financiera no los vimos, no me los dijiste, no los analizamos y no pudimos impactar correctamente la información financiera, por lo tanto no pudimos tomar decisiones que nos pudieron haber llevado a un mejor modelo de gestión. Así es que es una excelente pregunta y los invito en que todos los ámbitos o en cualquiera de los ámbitos en donde se desenvuelvan realmente traigan a la mesa este tipo de conversaciones. Hoy, ¿cómo estamos?
pero ¿cómo vamos a estar ante un nuevo rebrote de COVID? Habrá que considerar, ¿tienes vacunas suficientes en el país para poder enfrentar una posible oleada de COVID? ¿Cuántas vacunas tiene ya el personal de la firma? ¿Tiene 2, 3? Ya están pensando en cuarta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso creo que es una excelente pregunta y ahí está mi punto de vista sobre el tema. Perfecto, licenciado, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, también esperamos a los demás participantes si tienen alguna duda, consulta con respecto al tema que el licenciado nos acaba de mencionar, háganlo en este momento para ir también culminando con esta primera ponencia en modalidad virtual. Y bien, a modo de esperar, licenciado, ¿le parece si usted nos puede brindar una última parte con respecto a ese tema que usted nos ha brindado para esta jornada? Pues sí, simplemente nuevamente agradecer el espacio. De verdad, estoy convencido que efectivamente estamos en un mundo lleno de retos, pero también de oportunidades. Y de verdad, piénsenlo detalladamente y se van a dar cuenta como efectivamente, a pesar de las adversidades, también hay muchísimas oportunidades, pero tenemos que generarlas nosotros mismos. Nadie va a llegar a la puerta y tocar y decir, ahora hay una oportunidad aquí o hay una... No, tenemos que tener esa visión para poder crear estos espacios. ¿Quién se iba a imaginar que en este mundo de pandemia, aquel que hacía cubrebocas industriales y que los hacía para 3 o 4 plantas, de repente si logró reconvertirse, vendió miles y miles de cubrebocas, ¿no? Hay una enorme oportunidad para eso. ¿Quién se iba a imaginar que en este mundo de pandemia todo el mundo íbamos a empezar a comprar geles antibacteriales, ¿no? Para las manos, en diferentes presentaciones, ¿no? Aquellos que vieron el negocio y que lograron reconvertirse pronto, están teniendo de los mejores años, ¿no? En su historia. En fin, todas estas cosas que han pasado, al final del día, insisto, generan oportunidades. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a poder tener este congreso en forma virtual, compartiendo puntos de vista con colegas de otros países, ¿no? De haberlo hecho presencial, seguramente iba a ser más difícil, habría que mover a la gente, habría que haber hecho costos, gastos, etcétera. Vean cómo hoy la tecnología rompió esa barrera y hoy nos podemos comunicar muy fácilmente. Nosotros en la firma podemos tener llamadas prácticamente a nivel mundial, pues en cualquier momento, ¿no? Se convoca una llamada a nivel global y estamos en 5 minutos, estamos todos conectados, ¿no? Entonces, otra vez, creo que es un mundo de oportunidades y nosotros como contadores, economistas, gente que estamos enfocados en el tema de las finanzas, es una gran oportunidad para poder seguir aportando valor a los usuarios de nuestra información y con quienes nos relacionamos. Las gracias a usted, licenciado, por supuesto, por esa participación virtual, por brindarnos su tiempo y su conocimiento hacia todos nosotros que en este momento estamos conectados para poder ampliar nuestros conocimientos. Y bien, también nuevamente saludarle de los 9 departamentos de Bolivia. Gracias por su participación. Un saludo caluroso hasta lo que es el país hermano de México. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, un fuerte abrazo a todos. Que la pasen muy bien. Muy bien, de esta forma vamos a continuar con la siguiente ponencia, que por supuesto ya en este momento está conectado el ingeniero Roberto, pero antes de darle paso al ingeniero, por supuesto vamos a dar a conocer el día de mañana todas las personas que están conectadas en este momento mediante la plataforma de Zoom. Vamos a tener la modalidad virtual a partir de las 8 de la noche, en lo que es el tema de auditoría tributaria, por parte de la licenciada Claudia González. Y por supuesto a todos aquellos que se han dado cita en lo que es el departamento, el hermoso departamento de Cochabamba. El día de mañana vamos a comenzar a partir de las 11 horas en punto, en el auditorio de contabilidad. Y bien, sin más preámbulos, presentamos a nuestro siguiente ponente, quien es el ingeniero Roberto Guzmán Sotomayor. Él, por supuesto, es